Concepto base. El motor transforma energía química en mecánica mediante ciclos termodinámicos. Diferencia clave. Ciclo Otto, gasolina. Combustión por chispa. Proceso isocórico, volumen constante. Ciclo diésel. Combustión por compresión. Proceso isobárico, presión constante. Las 4 fases del ciclo. Admisión. El pistón baja. Entra aire o mezcla. Teóricamente presión constante. El panorama de la movilidad eléctrica para 2026 se define por una transición hacia sistemas de propulsión más compactos, potentes y eficientes. Los fabricantes están adoptando arquitecturas de alta voltura, 800 voltios a 1000 voltios, y módulos integrados X en 1 que combinan motor, transmisión y electrónica en una sola unidad para reducir costos y peso. Destaca la irrupción de los motores de flujo axial, liderados por empresas como YASA y Mercedes-AMG, que ofrecen densidades de potencia y torque muy superiores a las tecnologías tradicionales. Por su parte, compañías como BYD y Nidec impulsan la carga ultrarrápida de 1000 kW y motores que superan las 30.000 RPM, estableciendo nuevos hitos en rendimiento. Además, la industria prioriza la sustentabilidad mediante el desarrollo de motores libres de tierras raras para mitigar riesgos geopolíticos y ambientales. Finalmente, el mercado se diversifica con plataformas escalables como la MEB+ de Volkswagen, que busca democratizar el acceso a vehículos eléctricos más asequibles. Lista básica de herramientas para mecánico. Estas son las herramientas fundamentales que todo técnico debe tener. Constituyen también el núcleo de la lista de herramientas necesarias en un taller mecánico, independientemente de la especialidad. Juego de llaves de vaso, SAE y métrico. Indispensable para aflojar y apretar tuercas y pernos. Esencial en trabajos de transmisión, suspensión y compartimento motor. Llaves combinadas. Llaves fijas y de estrella, ideales para trabajar en espacios reducidos. Destornilladores. Plano, Phillips, Torx, adecuados para tornillería presente en carrocería, sistemas eléctricos y acabados interiores. Juego de alicates, punta fina, universal, electricista, imprescindibles para sujetar, cortar, doblar y extraer componentes. Llave dinamométrica, garantiza los pares de apriete especificados por el fabricante, fundamental para uniones críticas de seguridad. Juego de llaves Allen o hexagonales, muy utilizadas en pinzas de freno, montajes interiores y componentes de motores pequeños. Mazo de goma, utilizado para golpear con fuerza controlada sin dañar superficies. Luz de trabajo, LED, proporciona iluminación direccional en compartimentos del motor y zonas de difícil acceso. Cúter profesional, para cortar mangueras, aislamiento y embalajes. Herramienta magnética de recogida y espejo de inspección, para recuperar tornillería caída y mejorar la visibilidad en zonas de difícil acceso. Llave de filtro de aceite, lainas para calibrar bujías, taladro inalámbrico, esmeril de banco, mototool varias fresas, taladro inalámbrico, pinzas de corte, motor esmeril, pinzas de alambre, torquímetro o llave dinamométrica. ¿Estás listo para ver cómo los coches eléctricos van a cambiar radicalmente en los próximos 2 años? Abróchate el cinturón porque el futuro de la movilidad eléctrica para 2026 es simplemente alucinante. Olvídate de lo que conoces, porque estamos entrando en una era de sistemas de propulsión más compactos, increíblemente potentes y súper eficientes. La primera gran revolución es el voltaje. Los fabricantes están saltando a arquitecturas de 800 e incluso 1000 voltios. ¿Qué significa esto para ti? Cargas ultra rápidas que te dejarán con la boca abierta. Imagina conectar tu coche y en minutos tener cientos de kilómetros de autonomía. Empresas como BE y DEYA están desarrollando sistemas de carga de hasta 1000 kilovatios. 1000 kilovatios. Es una auténtica locura. Pero la cosa no acaba ahí. La clave está en la integración. Los nuevos diseños X en uno combinan el motor, la transmisión y toda la electrónica en una sola unidad compacta. Esto no solo reduce el peso y el tamaño, liberando más espacio para ti y tu equipaje, sino que también abarata los costos de producción, menos piezas,
menos cables, más eficiencia. Y hablemos de los motores. Aquí es donde la magia realmente sucede. Están llegando los motores de flujo axial, una tecnología que parece sacada de la ciencia ficción. Empresas como IASA, que ahora es parte de Mercedes, AMG, están liderando esta innovación. Estos motores son mucho más pequeños y ligeros que los tradicionales, pero entregan una densidad de potencia y un torque brutalmente superiores. Esto se traduce en una aceleración que te pega al asiento y un rendimiento que redefine lo que un coche eléctrico puede hacer. Además, otras compañías como Nidec están empujando los límites con motores que giran a más de 30.000 revoluciones por minuto, más rápido que un motor de Fórmula 1. Pero no todo es potencia bruta. La sostenibilidad es fundamental. La industria está trabajando a toda máquina para desarrollar motores libres de tierras raras. Estos materiales son caros, difíciles de conseguir, y su extracción tiene un gran impacto ambiental. Al eliminarlos, no solo se reducen los riesgos geopolíticos, sino que hacemos los coches eléctricos mucho más ecológicos, de principio a fin. Finalmente, todo esto llegará a más gente. Gracias a plataformas modulares y escalables como la MEB más de Volkswagen, veremos una nueva generación de vehículos eléctricos mucho más asequibles. La idea es democratizar la tecnología, para que todos podamos disfrutar de una conducción más limpia, emocionante y económica. El futuro de 2026 es claro en coches eléctricos más rápidos, más eficientes, más sostenibles y al alcance de todos. La revolución eléctrica no ha hecho más que empezar. Un sueño vivido matemático. Todo comienza así, con un problema. ¿Y qué relación hay en un caso policíaco con una representación del libro de Baldor y de Pitágoras en una variante de el álgebra y la de pi al cuadrado, para dar valor a la incógnita del caso, según el factor de las escenas, en el proceso de Sherlock Holmes y su queridísimo Watson, dentro de una novela policíaca de Agatha Christie y Alfred Hitchcock, en donde en un símbolo, interrogación, o X, como exponente de la variante de un acertijo, en la variación de en un resultado no exacto por sí mismo, dentro del valor asignado a la incógnita, que es como un algoritmo que no se puede asignar su valor, y además potenciarlo al cuadrado, donde eleva el total, y además poder ser representado en un lenguaje numérico binario, con un valor real de numérico, para interpretar todos los procesos cotidianos del universo matemático, de un problema o ecuación, donde hay un algoritmo variante con un valor indeterminado, que nos da un resultado real, pero dentro de la incógnita variante igual a resultado exacto, pero con la variante de la incógnita del nada, pero pudiendo esclarecer el caso en la vida real, y en donde a todos los personajes se les puede asignar valores, de letras y de números, como en una ecuación algebraica de Baldor. Esto nos entrega un total de resultados, el conjunto, del breve valor potenciado por un principio de incertidumbre, en un mundo paralelo de física cuántica, que podría descubrir diferentes escenarios, en resumen de un problema algebraico, de un sueño vivido matemático del universo. ¿Y la física cuántica? Parece una locura, ¿verdad? Pero acompáñame en este viaje, porque vamos a desentrañar un enigma que une todos estos mundos en un sueño matemático. Todo comienza con un problema, como en cualquier buena historia de detectives. Imagina una escena del crimen, un caso complejo digno de Agatha Christie o Alfred Hitchcock. Ahora visualiza a Sherlock Holmes y a su fiel Watson, no con lupas y pipas, sino con lápices y ecuaciones. En este universo, cada pista, cada sospechoso, cada coartada, no es solo un hecho, sino una variable en una compleja ecuación algebraica. Pensemos en el famoso libro de Álgebra de Boulder, esa portada icónica con el matemático persa Al-Khwarizmi. Las ecuaciones que llenan sus páginas son la herramienta que nuestros detectives utilizan para resolver el misterio. Cada personaje, desde la víctima hasta el culpable, recibe un valor, una letra como en el álgebra A, B, C. Sus acciones son operaciones matemáticas en sumas, restas, multiplicaciones. El motivo del crimen es la incógnita principal, esa misteriosa X que debemos despejar. Pero este no es un problema de álgebra común y corriente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La incógnita, la X, no es un simple número esperando a ser descubierto. Es un acertijo en sí misma. Es elusiva, cambiante. Su valor no es exacto. Es un algoritmo con un valor indeterminado, casi como un fantasma en la máquina. Para añadir más complejidad, esta incógnita está elevada al cuadrado,
potenciando su efecto en toda la ecuación del crimen. Esto representa la incertidumbre, el factor humano, lo impredecible que hace que cada caso sea único. Pensado en pi es número infinito y fascinante. Ahora imagina pi al cuadrado. Esa expansión, esa complejidad creciente, es lo que nuestros detectives enfrentan. No buscan un solo número, sino un patrón dentro del caos. El método de Holmes, la deducción lógica, se fusiona con la teoría de Pitágoras. Las relaciones entre las pistas son como los lados de un triángulo, y solo entendiendo cómo se conectan podemos encontrar la hipotenusa, la verdad. Y aquí es donde la física cuántica entra en escena. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que no podemos conocer con precisión simultánea la posición y el momento de una partícula. En nuestro caso, no podemos conocer con certeza absoluta cada detalle del crimen al mismo tiempo. Cada vez que observamos una pista, influimos en ella, creando diferentes escenarios posibles diferentes realidades. Es como si el caso existiera en un mundo paralelo, una superposición de posibilidades. Nuestros detectives matemáticos no solo resuelven el caso en una línea de tiempo, sino que exploran todos los posibles universos del crimen. Cada posible culpable, cada posible motivo, es una solución a la ecuación en un universo diferente. La incógnita elevada al cuadrado genera un abanico de resultados, un conjunto de escenarios que deben ser analizados. Para manejar toda esta información, este torrente de datos y posibilidades, necesitamos un lenguaje universal, y ese es el lenguaje binario, el código de ceros y unos. Cada elemento del universo matemático del crimen, cada variable, cada operación, puede ser traducido a este lenguaje fundamental. Esto nos permite procesar la inmensa cantidad de información y encontrar la solución más probable, el universo, donde la ecuación se resuelve de la manera más lógica y coherente. Es como tener un algoritmo variante, un algoritmo que se adapta, que cambia, que no tiene un valor fijo, pero que al final nos da un resultado real y tangible. La incógnita puede parecer la nada, un vacío, pero es precisamente esa nada la que contiene todas las posibilidades. Al asignarle un valor dentro de su propia incertidumbre, podemos finalmente esclarecer el caso en la vida real. Así, partiendo de un problema algebraico, hemos viajado a través de la novela policíaca, hemos invocado a Pitágoras y a Baldor, y nos hemos sumergido en los misterios de la física cuántica. Hemos visto cómo a cada personaje y cada acción se les pueden asignar valores numéricos y literales, creando una gran ecuación. El resultado no es solo un número, sino un conjunto de posibilidades, un multiverso de soluciones potenciado por la incertidumbre. Este sueño vivido matemático nos demuestra que el universo en su esencia puede ser interpretado a través de los números, que un problema aparentemente caótico puede tener una estructura lógica subyacente, esperando ser descubierta. La próxima vez que te enfrentes a un problema, ya sea en un libro, en el trabajo o en tu vida, recuerda a nuestros detectives matemáticos. Quizás solo necesitas encontrar la ecuación correcta, abrazar la incertidumbre y atreverte a despejar la X. Gracias por acompañarme en este viaje alucinante por las matemáticas y el misterio. ¿Y si un crimen pudiera resolverse, pero no con una lupa, sino con una fórmula matemática? Menudo planteamiento. ¿Verdad? Hoy tenemos sobre la mesa un texto, la verdad es que es brevísimo, pero de una densidad increíble, que propone justo eso, un sueño vivido matemático. Sí. Y la misión que tenemos por delante es desentrañar, o intentar desentrañar, cómo este escrito conecta mundos que, a priori, no tienen nada que ver. Nada en absoluto. Hablamos de un caso policial al más puro estilo Sherlock Holmes, del álgebra de Baldor, que a tantos nos aterrorizó en el instituto. A mí la primera. Y de ahí salta a la física cuántica y a una misteriosa incógnita que parece ser, la clave de todo. Claro. Venga, vamos a desgranar esto. Has dado en el clavo con la palabra desentrañar. Porque esto, no es un manual de instrucciones para detectives, ni mucho menos. No, para nada. La misión es entender la gran metáfora que propone el autor. No se trata de resolver un asesinato con una calculadora, ojalá fuera tan fácil. Sería diferente, desde luego. Se trata de adoptar un marco mental completamente distinto. O sea, en el fondo es una invitación a mirar un problema complejo con todas sus variables. Con todas sus variables humanas, caóticas, a través de la lógica estructurada y, elegante de una ecuación. Es, en esencia, un ejercicio de pensamiento. Una especie de puzzle filosófico. Un puzzle, me gusta.
sobre cómo nos enfrentamos a lo que no conocemos, a lo desconocido. ¿De acuerdo? Pues empecemos por el planteamiento de ese puzzle. El texto nos sitúa de inmediato en un escenario que huele a novela clásica. Totalmente. Habla de un caso policial, pero lo primero que hace, y esto me parece muy curioso, es ponerle un marco de referencias muy concreto, el libro de Baldor y Pitágoras. Sí, es como un anclaje. Es como si nos dijera, olviden la sala de interrogatorios, olviden las huellas dactilares, estamos en un aula de matemáticas. Exacto, cambien el chip. Y para que la escena sea perfecta, nos presenta a los protagonistas, el mismísimo Sherlock Holmes y su fiel Watson, metidos de lleno en una trama que podría haber firmado Agatha Christie o dirigido Alfred Hitchcock, perfectamente. Y es justo ahí donde coloca la primera pieza fundamental. Según el texto, el corazón del misterio, quién es el culpable, el móvil, el cómo, todo eso deja de ser una pregunta para convertirse en una variable. En una incógnita. En una incógnita, se le asigna un símbolo, una X o un signo de interrogación como en los problemas del cole. Claro, Y a partir de ese momento, la investigación ya no consiste en seguir pistas en el barro, sino en despejar esa X. cambia el método por completo. Y el texto se pone muy, no sé, muy poético al describir cómo se le da valor. Dice que se usa una variante del álgebra y pi al cuadrado según el factor de las escenas. Espera, frena un poco ahí. Una variante del álgebra y pi al cuadrado según el factor de las escenas. Eso suena a que no estamos hablando del álgebra de toda la vida. No, desde luego que no. Suena que cada elemento del crimen, la pistola humeante, el testamento que ha desaparecido, la coartada sospechosa, todo eso no es solo una pista, sino que aporta un valor. ¿Un valor numérico o simbólico? Eso es. Un valor que alimenta la ecuación. Es algo así. Has captado la esencia perfectamente. Sugiere que la escena del crimen es un sistema de información cerrado que se puede cuantificar. Cada objeto, cada personaje, cada mentira, todo contribuye al valor total de ese factor de las escenas. Vale. La genialidad de esta primera parte de la analogía es que propone que todo, absolutamente todo, puede ser una variable. El texto lo dice de forma explícita. Lo dice tal cual. A todos los personajes se les puede asignar valores de letras y de números. La víctima, el mayordomo, el detective. Todos son parte de la fórmula. Todos se convierten en términos de una ecuación algebraica complejísima, como esas que ocupaban páginas enteras en el libro de Baldor, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Pues eso, la narrativa del crimen se transforma en un problema matemático por resolver. Ya me imagino a Sherlock diciéndole a Watson, elemental, mi querido Watson, la solución no está en la ceniza del cigarro, está en potenciar al cuadrado la indeterminación del sospechoso. Pobre Watson, su cabeza habría explotado. Totalmente. Pero, hablando en serio, esta X no es una incógnita cualquiera, ¿verdad? El texto la describe de una forma muy particular, casi mística. Muchísimo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. No es el típico encuentra el valor de X. El texto la define como un algoritmo que no se puede asignar su valor. Ahí está. Y que, por sí mismo, conduce a un resultado no exacto. Esto a mí me parece una contradicción en toda regla. ¿Cómo resuelves algo si la propia incógnita es, por definición, irresoluble? Planteas la paradoja que es el núcleo de toda la reflexión. Es una idea que choca frontalmente con la lógica matemática que conocemos. Claro. El texto la llama una incógnita variante, lo que ya nos da una pista. No es un valor fijo, no es un número que está esperando ahí a que lo descubras. Es algo que se mueve, es algo que cambia, que fluctúa, pero luego da un salto mortal. Y llega a la idea más abstracta y potente de todas. La describe como la variante de la incógnita del nada. Un momento. La incógnita del nada. Eso rompe las reglas básicas del álgebra que aprendimos con Baldor. Las hace saltar por los aires. Si X es cero o un vacío, la ecuación se anula, se viene abajo. El texto está diciendo que las matemáticas que conocemos no sirven aquí, que hay un agujero en el centro de la ecuación. Exacto. Pero lo increíble es que para el autor, ese agujero no es un problema, es la solución. A ver, explícame eso. Sugiere que en el corazón del problema no hay un dato que nos falta, sino una indeterminación fundamental, un vacío conceptual. Vaya. O sea,
Entonces no se trata de encontrar la pieza que falta en el puzzle, sino de darse cuenta de que el agujero en el centro del puzzle es la imagen principal. ¡Qué idea más potente! Y aquí viene el giro más sorprendente. A pesar de esta naturaleza etérea, casi fantasmal, el texto afirma que esta estructura, con ese vacío en su centro, es precisamente lo que permite esclarecer el caso en la vida real. O sea que no es un obstáculo. ¿No? Es la herramienta. Vale, estoy intentando asimilarlo. Tenemos una incógnita que es nada, pero que de alguna manera resuelve el caso. Eso es. Es una idea muy rompedora, desde luego. Y el texto no se detiene ahí. Propone un siguiente paso en la operación. Potenciarlo al cuadrado. Sí, Si ya me costaba entender la incógnita, ¿qué significa elevar la nada al cuadrado? Es una metáfora fantástica para explicar cómo trabajar con la incertidumbre. Piénsalo así. Imagina que la incertidumbre es una simple sombra en el suelo. Vale, la lógica normal intentaría encender más luces para hacerla desaparecer. Este método propone lo contrario. Potenciarla al cuadrado es como si, en lugar de intentar eliminarla, le pusieras dos focos desde ángulos distintos. ya veo por dónde vas. De repente, esa única sombra se multiplica, se deforma, se alarga, y al observar ese juego de sombras complejas, de repente ves la forma tridimensional del objeto que las proyecta. Algo que con una sola sombra plana eras incapaz de ver. Exacto. Qué buena analogía. O sea, no luchas contra la incertidumbre, la amplificas para que te revelen más información sobre la naturaleza del problema. Esa es la idea. El texto dice que esto eleva el total. No se trata de eliminar la duda, sino de operar con ella, de multiplicarla por sí misma para ver qué patrones ocultos surgen. Es como aceptar la duda y jugar con ella. Es como si al aceptar y magnificar la duda se revelaran dimensiones que antes eran invisibles. Y para rematar la estructura, añade que todo este proceso puede ser representado en un lenguaje numérico binario. En ceros y unos. Como si esta lógica fundamental, aceptar el vacío, operar con él, pudiera traducirse al código más básico, el que, según el texto, sirve para interpretar todos los procesos cotidianos del universo matemático. Entendido. Entonces, el resumen hasta ahora es: construimos una ecuación a partir de un crimen, en el centro ponemos una incógnita casi imposible de definir que representa la incertidumbre total, la nada. La nada, y luego, en lugar de asustarnos, la elevamos al cuadrado para ver qué pasa. Y aún así el texto insiste en que llegamos a una solución. Sigo sin ver cómo se resuelve esta paradoja de obtener una respuesta real y concreta a partir de la nada. La resuelve afirmando que el sistema funciona como un todo. El texto lo describe con una frase que es un trabalenguas, pero que es la clave. Un algoritmo variante con un valor indeterminado que nos da un resultado real. Suena complicadísimo. Pero la clave está en la igualdad que plantea, que es casi un acto de fe dentro de este sistema. Incógnita variante igual a resultado exacto. Parece ilógico. Va en contra de todo lo que nos enseñaron, pero el texto lo presenta como un axioma de este universo. La incógnita del nada no anula la ecuación, es una parte funcional de ella. Es una pieza más del engranaje. Es un sistema donde la indeterminación no es un error en el código, sino una variable activa que, al ser procesada por el resto de la fórmula, produce un resultado concreto y útil en el mundo real. Vale, entiendo la lógica interna de esta ecuación del crimen, pero me sigue pareciendo un juego mental muy sofisticado. ¿En qué momento dice el texto que esto tiene consecuencias tangibles en el mundo real? Porque hasta ahora, con todo lo fascinante que es, parece pura filosofía. Haces la pregunta clave, la que nos saca del 221b de Baker Street y nos mete de lleno en la física teórica del siglo XX. Ahí es nada. El texto utiliza un término muy específico para explicar por qué este sistema aparentemente absurdo funciona. Dice que el resultado total está potenciado por un principio de incertidumbre. Y ahí está. Ese es el puente que une todo. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahora sí que hemos dado el salto. Un salto mortal, sí. Al nombrar el principio de incertidumbre, que es una de las piedras angulares de la mecánica cuántica, el texto eleva la metáfora a otro nivel. Claro, ya no es un juego. Ya no estamos hablando solo de resolver un crimen en una novela. Estamos hablando de una forma diferente de entender la realidad misma. El principio de incertidumbre, en física, nos dice que no podemos conocer simultáneamente y con precisión absoluta ciertos pares de propiedades de una partícula, como... Su posición y su momento, ¿no? Exacto, hay un límite fundamental a lo que podemos saber. Y el texto toma esa idea de la física y la aplica a un problema humano.
La incógnita del nada sería nuestro límite fundamental de conocimiento sobre el caso. Precisamente. Si conectamos esto con el panorama general, el texto sugiere que este método de resolución, este sueño vivido matemático, abre la puerta a un mundo paralelo de física cuántica. Mundos paralelos. La implicación es profundísima. Ya no se trata de encontrar la única respuesta correcta, el único culpable con nombre y apellidos. No hay una sola verdad. Al aceptar y operar con la incógnita del nada, este método podría permitir descubrir diferentes escenarios. La solución no es un punto final, sino un abanico de posibilidades que coexisten. O sea, que el problema no tiene una sola realidad, sino múltiples realidades potenciales. Y este método algebraico cuántico es la herramienta para explorarlas todas. Todo se resume en esa frase final, casi musical: un problema algebraico de un sueño vivido matemático del universo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque hemos hecho un viaje increíble en muy pocas líneas. Ha sido intenso, sí. Empezamos en Baker Street con un misterio. Pasamos por una clase de álgebra con el libro de Baldor y hemos acabado en las fronteras de la física teórica discutiendo sobre mundos paralelos. Si lo simplificamos, ¿cuál es la lección? Pues la lección es que el texto nos propone un modelo mental radicalmente distinto para enfrentarnos a la complejidad. El mensaje final no es matemático, es filosófico. ¿Vale? Nos dice que en los problemas verdaderamente difíciles, un crimen, una crisis personal, un conflicto social, nuestra obsesión por encontrar una única respuesta definida. Y por eliminar toda duda. Exacto. Esa obsesión puede ser de hecho lo que nos impide encontrar una solución. La clave, según esta lógica tan particular, no es eliminar la incertidumbre. Sino aceptarla. Aceptarla, darle un nombre, X, y tratarla como una variable fundamental más en nuestra ecuación vital. Así que la incógnita del nada no es un fallo en el sistema, sino el motor del sistema. Justo. Es la pieza que, precisamente por ser indeterminada y vacía, permite que existan múltiples soluciones o caminos. Es como el espacio en blanco que posibilita el dibujo. Esa es la gran aportación de esta reflexión. Nos invita a ver la resolución de problemas no como un camino lineal, estrecho, hacia una verdad única y absoluta, Sino como algo más abierto. como un proceso creativo y expansivo. Un proceso que, al abrazar la indeterminación y lo desconocido, no nos da una respuesta, sino que puede revelar todo un espectro de posibles resultados, de diferentes escenarios. Es una metáfora muy poderosa sobre el enorme potencial que se esconde en aquello que no sabemos. Y que quizás nunca podremos saber con certeza. Exacto, el potencial creativo del vacío. Nos dejas con una reflexión final entonces. Sí, para darle vueltas. El texto nos anima a tratar los problemas como ecuaciones y a las personas y elementos como variables. Si se aplicara este modelo a un dilema personal o a un conflicto complejo del mundo real, ¿cuál sería nuestra incógnita del nada particular? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué diferentes escenarios, qué mundos paralelos de solución se podrían descubrir si aceptáramos su naturaleza fundamentalmente incierta, en lugar de obsesionarnos con encontrar una única respuesta correcta? Hello people, adios amigos.